Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Escasean los repuestos de vehículos. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial, CESVI, reveló que todas las marcas de vehículos siguen afectadas por el déficit y las demoras en la llegada al país de las autopartes. ¿Cuáles son las causas y cómo se han afectado los precios? Haremos el análisis en segundos. Acuerdo para restablecer el Guavio. Por fin hubo un acuerdo para permitir el acceso a la hidroeléctrica de El Guavio y volver a poner en funcionamiento las 4 unidades que se habían salido de operación. Les daremos todos los detalles. Preocupación entre los transportadores. El gremio de los buses intermunicipales ya está haciendo cuentas de cómo les impactará las anunciadas alzas en el precio de la gasolina y de la CPM. En minutos hablaremos con José Yesid Rodríguez, presidente de ADIV. Comenzamos esta emisión hablando de un problema que está afectando a la industria automotriz y es la escasez de los repuestos para los vehículos, pero también para las motocicletas. Para analizar este tema quiero saludar al doctor Luis Horacio Figueroa, director del servicio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, CESVI. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Doctor Figueroa, ¿por qué se está presentando esta situación, esta escasez? Bueno, pues básicamente esto se da debido a los temas de pandemia, del COVID. Todo esto son rezagos que causaron todos los bloqueos de los contenedores, los cierres de fronteras, las salidas, la producción como tal de repuestos o de procesos en las marcas. Básicamente es todo lo que viene de la pandemia. Claro. El problema logístico internacional. ¿Qué repuestos están escaseando más? ¿Qué es lo que más lo preocupa a usted? Porque hay repuestos de repuestos, ¿no? De pronto si tengo un vidrio medio dañado ahí aguanta un poquitico, pero imagínese los frenos. Sí, no, por lo general son todos los temas de reparación. Básicamente, pues nosotros estamos casi que en la industria de la reparación, los temas de verificar las piezas estructurales, de verificar las piezas más representativas de un vehículo cuando se presenta un siniestro. Entonces, pues ahí es donde empieza a pegar las demoras en los talleres, las demoras en los procesos de reparación, todo ese tipo de cosas que influyen en que demoren todos los temas de la escasez de los repuestos. Claro, y estamos hablando de demoras de cuánto más o menos, no sé, inventémonos un ejemplo, el que sea, mando al taller el carro por un choque, no sé, alguna cosa, generalmente se me demoraban una semana, ¿ese tiempo cuánto se está alargando? Ahorita por lo general nosotros teníamos casi un promedio como de 20 días en reparación, ahorita ya están en casi 30, 35 días en reparación los vehículos en promedio, ¿no? En los temas de suministro, de repuestos, los mismos proveedores se están demorando ahora más de 4 días a comparación de hace un año, digámoslo así, más de lo que se veía hace un año. Claro, no, pues imagínese con el carro por allá guardado y sin poderlo utilizar casi un mes. ¿Esto está incidiendo también en los precios, esa escasez de repuestos? Así es, sí señor. En los precios es donde más influye, pues básicamente cuando no hay repuestos, pues aprovechan los temas de subirle los costos. Los que lo tienen lo pueden vender un poco más caro de lo que lo tenían antes, incluso hablando, por ejemplo, hablando de unas farolas, que es como de los componentes de un vehículo, de la parte frontal, que es lo que más se colisiona en la actualidad. Hablando de unas farolas, puede que haya subido ya hasta un 25% de lo que costaba a principios del 2021. Increíble. ¿Y usted cree que hay alguna solución en el corto plazo o esto tiende a empeorar? Pues sí, soluciones hay varias, pues empezar a conseguir nuevos proveedores que sean importadores, eso lo han hecho mucho las compañías aseguradoras para hacer el tema de compras, ya que ellos compran bastante para todos los siniestros que tienen. Incluso los mismos talleres buscan, nosotros como peritos, buscamos también avanzar en la reparabilidad, que las piezas se puedan reparar, buscar piezas homologadas, buscar nuevas alternativas para que se le dé la solución a las personas que tengan un vehículo en taller en el momento.
Bueno, pues más tiempos de reparación y mayores precios. Mayores precios es la advertencia que envían ustedes en este momento. Doctor Figueroa, muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. Listo, vale, muchas gracias, que estén muy bien. Increíble cómo la pandemia afectó absolutamente a todo. En más información, el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, se reunió hoy con los ponentes del proyecto del presupuesto general de la Nación para el 2023. Al término del encuentro, reveló los detalles sobre los cambios y los acuerdos alcanzados de cara al segundo debate. Veamos. El día de hoy tuvimos nuestra segunda reunión con ponentes y coordinadores ponentes del presupuesto general de la Nación del año 2023, donde principalmente presentamos ya datos desagregados por sectores, haciendo énfasis en la adición que está haciendo el gobierno actual de 14.1 billones. De esta adición es importante resaltar los 2 billones que hemos sumado al sector agricultura, pues allí está un tema fundamental para el gobierno y es sentar las bases de los temas de reforma agraria. Adicionalmente, en un sector como el de presidencia hemos adicionado 1.8 billones, haciendo énfasis que realmente son recursos para la paz, recursos para las zonas PEDET que se están gestionando desde presidencia, y también allí hay unos recursos importantes para el manejo de posibles desastres naturales. Por otra parte, en educación hemos tenido una adición de 1.3 billones, es también uno de los sectores prioritarios. Por otra parte, en la reunión con los parlamentarios hemos recibido algunos comentarios sobre las bajas asignaciones en esta adición al sector deporte y al sector transporte, especialmente por una preocupación que hay hacia vías terciarias, y por lo tanto con la oficina de presupuesto de este ministerio vamos a trabajar en buscar algunos recursos adicionales para el sector transporte, haciendo un énfasis en los temas de vías terciarias y caminos vecinales, que es una de las prioridades de nuestro ministro Campo y nuestro presidente Gustavo Petro. En el presupuesto general del 2023 es importante aclarar que en la adición que hemos planteado desde el Ministerio de Hacienda hay 1 billón para el programa de lucha contra el hambre, y adicionalmente en el presupuesto de Hacienda hemos reservado 4 billones para garantizar los programas de transferencias que van a reemplazar Ingreso Solidario, un programa que se creó para la pandemia y que su vigencia termina en este año del 2022. Sin embargo, hay un rubro garantizado para el 2023, pues dentro de las políticas del Gobierno Nacional, la política social de transferencias es fundamental. Muy importante este anuncio, no se acaba Ingreso Solidario, se va a transformar para permanecer en el tiempo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué tan impactado se está viendo el clima de la inversión de las empresas por la situación económica que vive el país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Tras varias horas de reunión, hoy se logró por fin un acuerdo para levantar los bloqueos que impedían acceder a la central de El Guavio, situación que derivó en la salida de operación de 4 de sus 5 unidades de generación eléctrica. Lucio Rubio, gerente general de Enel, nos habló de lo que viene ahora. Veamos. Como he dicho, las tarifas, el principal problema que ha tenido retirar de operación estas máquinas está orientado fundamentalmente a que, frente a cualquier otro problema de falta de recurso de generación en la zona oriental o la salida de alguna de las líneas de energía que tenemos en esta zona, hay un riesgo para el sistema eléctrico, hay una vulnerabilidad. El Centro Nacional de Despacho hoy hizo unas proyecciones, unas simulaciones de qué ocurriría si Guavio está permanentemente fuera de servicio. Y lo que anunció es que habría puntos de la región de Cundinamarca, Meta y Guaviare, que pudieran tener afectaciones en el servicio. Por lo tanto, está más ligado a la confiabilidad del sistema que a las tarifas. O sea, no hay riesgo de que la gente tenga que meterse la mano al bolsillo más. En cuanto recuperemos la condición de normalidad, lo que vamos a garantizar es la normalidad de la operación del sistema. Y en cuanto a las tarifas son aplicadas a través de un mecanismo regulatorio, una fórmula tarifaria, donde no hay ese reflejo inmediato en el traslado de precios por una cuestión que afecta a la confiabilidad del sistema.
Y en otras noticias, el anuncio del ministro de Hacienda sobre las alzas que se avecinan en el precio de los combustibles empezó a generar preocupaciones en el sector de transporte intermunicipal terrestre. Por eso hemos invitado a esta noche al doctor José Yesid Rodríguez, presidente de ADID. Doctor José Yesid, buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Doctor Rodríguez, ya habíamos visto al petróleo subiendo, el dólar también muy caro. ¿Esta decisión de empezar a aumentar los precios de los combustibles los toma por sorpresa o más o menos ya lo tenían ustedes dentro del panorama? No, pues nosotros consideramos que este hecho pues era previsible a raíz pues que estas variables fundamentales del mercado, como son la tasa de cambio y todo el contexto de precios internacionales del diésel, pues obviamente iban a generar y a impulsar esas alzas. Normalmente porque pues estamos sujetos a esas variables. Ahora, ¿qué opinan ustedes de este anuncio? Porque se ha dicho que sí, se empezarán a subir los precios de los combustibles, pero de manera gradual. Pues por ahora estamos tranquilos, digamos, pero es una tranquilidad muy breve porque pues, se anuncia solamente el alza de los combustibles, de la gasolina. Pero digamos que la preocupación de fondo es el tema del diésel, que realmente es el componente más amplio que se tiene, digamos, para mover los buses. En este caso, pues hay preocupación por el futuro y cómo va a ser esa gradualidad en relación con los costos y los precios que se van a cobrar por el diésel. Claro, es que el ministro Campo dice, vamos a tener incrementos graduales en la gasolina y también unos incrementos, unos ajustes todavía más graduales, más suaves en el ACPM, en el diésel, como llama usted. Ahora, ¿qué porcentaje de los buses utilizan gasolina y qué porcentaje ACPM? No sé si tenga esa cifra. Sí, no, definitivamente podemos decir que por lo menos los vehículos del segmento mediano y del segmento grande, que corresponde casi a un 90%, están utilizando el ACPM. Solamente los automóviles y los vehículos pequeños que equivalen a un 10%, utilizan el combustible gasolina, pues para el caso del transporte intermunicipal de pasajeros. Digamos, esa proporción no va a afectar directamente, pero obviamente cualquier costo adicional que tengamos que pagar, pues va a ser muy sensible, sobre todo frente a la tarifa final que se va a cobrar al usuario. Claro, ¿qué porcentaje de la estructura de costos, o preguntado de otra forma, qué tanto peso tiene el combustible en toda la operación de ustedes, los transportadores intermunicipales? Sí, ese es el tema más sensible porque está llegando casi a un 38% dentro de la canasta de transporte, el peso que tiene el ACPM el diésel. Quiere decir que prácticamente dependemos, nuestras tarifas dependen directamente de esas alzas y digamos y en la medida en que se puedan trasladar esas alzas obviamente a los usuarios pues van a afectar la tarifa final. Pues todavía faltan muchos detalles, doctor Rodríguez, sobre cómo sería, pero sobre todo cuál sería el punto de llegada, hasta dónde llegaría el precio de los combustibles en Colombia. Y algunos dicen que la idea es eliminar ese subsidio que existe hoy en día y llevar el precio interno a la paridad internacional. Es decir, a que en algún momento tengamos ACPM, diésel o gasolina en 15.000 o 16.000 pesos. Si eso llegara a ocurrir, ¿qué pasaría con ustedes si tuviéramos el galón de gasolina en 15.000 o en 16.000? Pues el problema complejo es, digamos, que se nos subirían los costos considerablemente, porque es un componente muy alto de nuestra estructura de costos, lo que equivale al combustible, y obviamente estos costos se tendrían que trasladar de alguna manera a la tarifa final al usuario. Digamos, ahí estaría, digamos, el punto complicado. Primero, porque no va a ser fácil trasladar directamente el alza al usuario. Entonces, parte de esa alza la va a tener que asumir el transporte como un costo de operación mayor. Y segundo, pues va a ser menos competitivo el sector como tal. Digamos, esta parte es muy preocupante y pues se requiere una claridad o por lo menos que haya una revisión de la política de cómo se está fijando los precios de los combustibles, en este caso en Colombia. Piden entonces ustedes que se revise esa política, esa fórmula para establecer los precios de los combustibles. Una última pregunta, no sé si usted ya tenga un cálculo, en otros sectores sí los tienen, y si no me lo queda debiendo y después lo llamamos. si por ejemplo la gasolina subiera o el ACPM en 1.000 pesos o en 500 pesos o en 100 pesos, ¿qué tanto podría subir el pasaje, porcentualmente el pasaje de bus intermunicipal? Sí, más o menos podría tener una variación entre un 4 y un 8%.
Obviamente esto también está asociado al tipo de ruta que se preste, pues hay unas rutas que son más críticas, las rutas de montaña, las rutas de carreteras destapadas, porque tienen unos mayores volúmenes de consumo, en este caso de la CPM. Pero esa variación estaría entre un 4 a un 8%. ¿Por cada 1.000 pesos? Del valor final. Por cada, más o menos hablando de unas alzas de 300 a 400 pesos mensuales, que es lo que se está proyectando, ¿sí? Sin contar todavía el tema, otro tema que no estamos hablando ahorita, pero es el tema de los peajes, que también va a tener una afectación directa en el costo de la tarifa mensual. Claro, peajes porque van a subir más de un 10% el otro año con la inflación. Doctor Rodríguez, gracias, seguiremos hablando por supuesto. Feliz noche. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Por eso, la preocupación desde el sector transportador. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos las nuevas movidas que hay en el sector hotelero de nuestro país. Ya llega Juan Fernández con información empresarial. Regresamos en Signo Pesos. A Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. La ANDI realizó una encuesta sobre el clima de inversión en el país en medio de las actuales circunstancias económicas y políticas. Los empresarios están altamente preocupados, especialmente por la reforma tributaria y también por la incertidumbre política, lo que ha generado, digamos, mucha expectativa entre los empresarios a la hora de invertir. En diferentes frentes hay preocupación. Veamos. Nos encontramos con que efectivamente hay varias realidades muy llamativas. Por una parte, ha venido cayendo significativamente el número de empresas que cuentan con proyectos de inversión. En junio estábamos hablando del 73.5%, en julio del 65.8% y en septiembre estamos hablando del 49.7%, uno de los registros más bajos de los últimos meses, de los últimos años. Nos encontramos también que las compañías que no tienen proyectos de inversión pasan de junio de un dato del 19.6% al 32.8% en septiembre. Y las empresas que mantienen proyectos de inversión, pero los han aplazado, suben del 6.9% a 17.5%. Les preguntamos por qué era eso y de alguna forma tratamos de medir cuál es el grado de incertidumbre o de favorabilidad en términos de las perspectivas económicas que en este momento existen. Nos encontramos con que un número relativamente alto, realmente cerca del 70%, el 68.5% de las compañías sienten que actualmente se vive un ambiente de alta incertidumbre. Es uno de los niveles más altos, aumentó desde el mes de junio y julio, se ha mantenido durante el mes de septiembre. El ambiente favorable es del 11%, el desfavorable, completamente desfavorable, es del 20.5% y el de incertidumbre 68.5%. La suma de estos dos nos enfrenta a un 89% de las compañías que sienten que el clima es o desfavorable o de alta incertidumbre. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día, muy positiva para el país. 152 billones de pesos y corresponde al recaudo tributario alcanzado por la DIAN entre enero y agosto de este 2022. La plata que pagamos las empresas y las personas en impuestos. Es decir, que el ingreso creció cerca de un 37% frente al mismo periodo del año pasado. La DIAN explicó que el cumplimiento de la meta del recaudo está a un 117%, se están superando las metas y que solo el mes pasado se recaudaron 15,7 billones de pesos en el pago de los impuestos, producto en gran medida del buen desempeño que viene presentando la economía. Hora de darle paso a Juan Fernández, que como siempre nos presenta información empresarial muy pero muy interesante. Juan, adelante, buenas noches, bienvenido con su tema para hoy. Buenas noches, hoy voy a hablarle de hoteles, de nuevas inversiones en Colombia y ese sector, esta vez en Medellín, donde ha empezado una ola de aperturas de nuevas edificaciones de alto nivel, algo que tardó algunos años para que pasara en la ciudad, pero viene sucediendo de manera recurrente. Ese nuevo hotel operará bajo la marca Mama Shelter, que nació en Francia en 2008 con una sociedad entre la familia Trigano y el diseñador Philippe Starck, y que hoy tiene unos 15 hoteles en 14 ciudades del mundo. Ese hotel, el de Medellín, costará $30 millones, es el primero de la marca en el país y Accor lo operaría a partir de 2026 cuando esté listo y funcionando en el barrio El Poblado. En El Poblado. Ahora, Juan, ¿cuáles son las características del hotel?
Pues serán 150 habitaciones, espacios de trabajo compartido y desarrollo urbanístico de uso mixto, es decir, comercio y oficinas. Como le decía hace un momento, Medellín viene creciendo en inversiones hoteleras y haciendo un ascenso en la oferta en calidad o estrellas, como quiera llamarse. Mira el caso, por ejemplo, de hoteles como El Cielo de Juan Manuel Barrientos, que se expandió al negocio pues, de los hoteles hace un par de años con una edificación, un hotel boutique de 5 pisos, 28 habitaciones que inició su construcción por allá en 2019 y con el que el grupo pudo haber invertido unos 14 millones de dólares y que ya funciona, por supuesto. El de la cadena Marriott es otro ejemplo de 2017, un hotel de 163 habitaciones y 45 millones de dólares en su momento. Y esta pues es la movida de hoy sobre hoteles, nuevas inversiones, nuevas marcas que llegan, en este caso a la ciudad de Medellín. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más información empresarial, porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que debe conocer usted siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar para mañana subió. Será la tasa oficial de 4.404 pesos con 64 centavos. Subió 14 pesos con 84 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo una importante caída del 3,44%. Se ubicó muy cerquita de los $90 con barril, 90,86 exactamente. El precio interno del café colombiano subió y quedó para mañana en promedio a 2.330.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,42%. La acción más valorizada, Grupo Energía Bogotá sin dividendo, con una ganancia de 3,60%, y la acción que más cayó, Preferencial del Grupo Sura, que tuvo un retroceso del 4,03%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La ACP, que es el gremio de las empresas petroleras, sigue extrañado y desconcertado por las afectaciones que se generarán sobre la industria petrolera a raíz de la reforma tributaria, la prohibición del fracking y otras políticas que ha anunciado el gobierno nacional, el nuevo gobierno. Sus voceros revelaron hoy que el aporte económico de este sector a las finanzas del Estado solo para este año será de unos 58 billones de pesos, mucho más que el aporte del año pasado. Es decir, solo este sector aportará en el 2022 más del doble de los ingresos que dejaría la reforma tributaria. En términos coloquiales, esta industria no entiende cómo el gobierno, y lo dicen más o menos así, quiere matar la gallina de los huevos de oro. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.